Eureka, tu programa de divulgación científica. Destapamos los interrogantes que más te interesan. Eureka, los jueves a las 10 de la noche. Y en reposición, los sábados a las 8 de la tarde y los lunes a las 10 de la mañana. Eureka, el programa de divulgación científica de Radio Universidad de Salamanca. La ciencia, una búsqueda permanente por comprender el universo y todo lo que hay en él. Dirigido por Guillermo Sánchez. Buenas tardes o buenos días, según nos escuchen, porque esto es un programa que se emite a distintas horas y después queda el podcast que se lo pueden los oyentes descargar. Incluso en YouTube nos pueden ver en vídeo. Yo hace unos años veía una curiosa serie de televisión, Los Últimos Indígenas, que he vuelto a ver ahora porque se puede, por lo menos unos cuantos capítulos, porque se puede descargar. La recomiendo. Y aparecía una especie de la Cuadra Salcedo, pero con unos tintes bastante diferentes. Iba de tribu en tribu, no sé si la palabra es tribu, a él no lo va a aclarar ahora, y yo jamás lo relacioné con que era un profesor de mi universidad, de la Universidad de Salamanca. Nunca en ese momento encontré esa relación. Y recientemente, que en concreto cuando te presentaste como rector, supe de tu existencia. Sinceramente, mi ignorancia supina, pues entre otras cosas que no sabía, no tenía ni idea de antropología, muy poquito, y menos de tu figura, y la conocía, pero no sabía quién eras realmente. Y he tenido la suerte, pues he ido 2 o 3 veces a una exposición que se está celebrando aquí, una exposición tuya, y es que me ha parecido fascinante los temas que tratas, y sinceramente me han parecido fascinantes. El personaje que me estoy refiriendo es Francisco Giner Abati, que tiene una experiencia amplísima y una formación igualmente amplia, filósofo y médico, una combinación curiosa, aunque tú mismo nos lo vas a explicar. Y llevas más de 30 años yendo por tribus, no sé si ahora nos dirás la palabra, que viven antes del Neolítico, son cazadores-recolectores. Un resultado tuyo ha sido que has ido recopilando mucho material, tienes tu propio museo aquí cerca de Salamanca y ahora tienes una exposición que está en la Hospedería Fonseca y que recomiendo desde luego visitar. Yo lo he hecho en varias ocasiones. ¿Cómo te embargas desde joven en una aventura que todavía sigues visitando pueblos que casi no sabe uno ni que existen? Pues muy bien, Guillermo, encantado de confesarme con tu programa Eureka y al mismo tiempo me sirve a mí de reflexión para darme cuenta de cómo he llegado hasta aquí y de las decisiones que he tomado a lo largo de mi vida. Efectivamente, primero tenía un gran interés por el hombre, por el ser humano. Al principio encauzado por el arte teatral, que me parecía, habiendo leído a los griegos, a los clásicos, como la forma más profunda de expresión del ser humano. Y el caso es que, un abuelo mío escribió con Paso, que era Joaquín Abati, la comedia esa de El Conde Segismundo y todas esas historias. Y mi madre era actriz de teatro y yo pues tenía un interés por el teatro y de hecho pues mientras era joven participé en un grupo de teatro y luego pues llegué a ser actor profesional. En aquella época o ibas al conservatorio o hacías lo que se llamaba el meritoriaje. Yo lo hice con María Guerrero, con la obra Teresa de Jesús, ya para ir a los orígenes. Pero en vez del conservatorio, yo era autodidacta, leía teatro, me iba a París, leía todas las obras, me iba a ver todas las obras de teatro. Y entonces pensé que para la formación era bueno ir a estudiar filosofía. En aquel momento era filosofía y letras, lo cual era muy bueno porque tenías 2 años de comunes, que tenías lengua, geografía, historia, filosofía, griego, latín. Y allí me di cuenta, conocí al profesor Luis Cencillo, que acababa de llegar de Alemania, era en aquel momento lo que se llamaban
entre adjunto y catedrático había una figura que era, no me acuerdo cómo se llama, que ha desaparecido. Agregado. El agregado, exactamente. Era agregado. Él venía a dar clase en la Universidad Alemana y entonces me impactó porque pensé que aquello podía conducirme a los orígenes de lo que yo estaba buscando, y bajo su dirección pues me puse a estudiar alemán lo primero, porque me dijo, no puedes estudiar a los clásicos, o sea, el griego y el latín está bien, pero hay que leer en alemán a Kant, a Hegel, a todos los que... Y efectivamente me puse a estudiar Alemania, acabó la carrera, me voy a Alemania y allí tengo la suerte de encontrar, bueno, ya me empezó a interesar dentro de la reflexión humana, la reflexión sobre el hombre. En aquella me dan una beca de ayudante en la Universidad de Múnich, y un año antes acababan de dar el premio Nobel a Konrad Lorenz de medicina. Y entonces mis estudios sobre el hombre y sobre la filosofía me dejaban insatisfechos, porque parece que me faltaba algo para rellenar aquel cuadro que yo me estaba haciendo de la humanidad. Y era la biología. Entonces, pues me di cuenta enseguida, me puse ya en Alemania a estudiar biología, y también me llamaba mucho la atención la medicina, porque ya empecé a formarme en antropología. Entonces el antropólogo tiene que hacer el método nuestro de trabajo de campo, de lo que llamamos etnografía, se hace desde lo que llamamos observación participante. Pero claro, tienes que participar desde un rol. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿y desde qué rol voy a participar? Yo entonces dije, pues fenomenal. Hombre, la biología está bien, pero mucho mejor la medicina, que universalmente es válida en cualquier sociedad y cualquier grupo humano. Y entonces pues me pongo, bueno, todo esto tenía que hacer las prácticas de milicias, tenía en Alemania becas y todo, pero era además justo el año que fallecía Franco, y te daban por desertor, aquello era muy serio. Me vine rápidamente y nada más llegar, yo me tenía que incorporar el 1 de diciembre y el 11 de noviembre fallece, me voy para allá y entonces me matriculo pues en todo lo que había dejado en Alemania, medicina, biología aquí. Y en mi época no había todavía estudios de antropología en España, pero entonces yo los hice un poquito en Francia, pero poco, sobre todo luego volví a Alemania, y en Estados Unidos donde completé mi formación. Y hice las asignaturas de biología, entre las cuales una de las mejores que he cursado con uno de los mejores profesores fue Arturo Valls en la Complutense de Antropología Biológica. Y entonces, pues nada, me empecé a formar. Bueno, tuve la suerte de participar en expediciones con el equipo de, no ya Konrad Lorenz, sino el discípulo de Konrad Lorenz, Abel Iversfeld, que es doctor honoris causa de nuestra universidad, y con él me inicié en las investigaciones, expediciones. Bueno, recordemos a los oyentes que Konrad Lorenz es muy conocido, porque muy televisivamente, lo recordamos en El Agua, seguido por Patos, y lo que es el etólogo por antonomasia. Sí, sí. Pues yo tuve la suerte de conocerle personalmente, ir a visitarle poco antes, junto con su discípulo Abel en Viena, antes de que falleciera, y la etología humana, precisamente, que es el estudio de las adaptaciones filogenéticas del comportamiento, que, ojo, también impregnan la cultura, me completó el cuadro que yo necesitaba para entender la realidad humana. En tu exposición hay carteles muy ilustrativos, y hay uno en la que te resume tu especialidad, la antropología. Sí. Y citas a personajes, a mí hay uno que me llama mucho la atención, me encanta, Lucrecio, sí, el Rerum Natura, y sí, que hay un libro precioso, sí, ahora sobre el libro que es, sí, El Giro. Sí. Y después, pero también citas a personajes como Ibn Khaldún, sí, un árabe que vive, yo imagino que en Córdoba, entre 1336 y 1406. Sí. ¿Quién es este personaje? Sí, bueno, en realidad también te tengo que decir que esa exposición tiene unos comisarios, sí, sí, que es una, sí, bueno, sí, no discípula mía, porque sí, sí, que es la profesora Belén Bañas, sí, y ellos también han intervenido, claro, creyendo que había ciertas similitudes entre estos personajes por la formación filosófica, de medicina, y de hecho tenemos una tesis doctoral sobre este personaje. Lo que pasa es que es un señor mayor y no ha terminado la tesis, pero vamos, está, además la quería escribir en árabe, lo cual es una locura. ¿Qué tiene que ver esto con la antropología? Bueno, porque hay una reflexión desde los orígenes acerca de qué es el ser humano, y entonces pues encontramos de personajes como los presocráticos, como el propio Aristóteles, Platón, donde al final lo que más preocupa a la reflexión humana es la persona o el ser humano. Y entonces, bueno, pues estos... Y luego han encontrado, por ejemplo, uno de los
figuras que aparece, que es la figura de un camello con un individuo nómada, pues es muy parecida a una foto que yo por azar tomé con los Bagara, que son podemos llamar los gitanos de África, que son nómadas y van en sus camellos pues de pueblo en pueblo. Quizás para poder seguir la entrevista es bueno que nos definas qué en antropología se entiende por cultura. Bueno, la cultura es el concepto princeps, el más importante que estudiamos en antropología, en la dimensión cultural, porque la antropología tiene 4 grandes ramas y la cultura sería lo más característico de nuestra especie. Y de hecho Homo sapiens hace referencia a eso, animales con cultura. No tanto listos, que no sé si somos sapiens, quizá a lo mejor sea un eufemismo. El propio Conrad Lorenz decía que en realidad el verdadero Homo sapiens está por venir, que somos el eslabón perdido entre el primate no humano y el humano. Y lo que estábamos comentando, sí, que la antropología tiene 4 grandes ramas. Una, la antropología biológica, muy olvidada en Europa, porque la cultura precisamente se comió la dimensión biológica y los estudios de biología estaban como por una tradición, a mi juicio, equivocada de separación, que yo la viví en el bachillerato, ciencias o letras, lo cual, precisamente, en la realidad humana no es solamente letras. Tenemos una biología humana que si no la conoces, por ejemplo, en el ámbito de las adaptaciones filogenéticas, tampoco vas a entender la cultura totalmente, o la vas a ver de una manera sesgada y parcial. Luego hay una segunda que es muy importante, que sería como la dimensión histórica, que es la arqueología, la prehistoria, es decir, toda la historia de la realidad, tanto biológica, que es la paleontología humana o paleoantropología, como la arqueología prehistórica, que trata de la evolución de la cultura desde sus mismos orígenes. Una tercera rama, que es la cultura, la más importante, podemos decir, más característica de la antropología, y hay una cuarta que por razones de especialidad se ha desgajado, no se ha desgajado, forma parte de la cultural, pero los especialistas tienen denominación propia, que es la antropología lingüística, dado que precisamente lo que nos caracteriza como seres vivientes es la posesión de un lenguaje, en ocasiones escrito, pero siempre hablado, que es la comunicación que nos permite verbalmente entre individuos. Tú has ido a muchas tribus con distintas culturas, has visitado, infinidad, buena parte en África, si nos centramos a tu exposición, buena parte está en África, pero también otras están en Indonesia, incluso en Filipinas, incluso en América Central. ¿Realmente todavía hay tribus o pueblos que se mantienen al margen de lo que es la cultura occidental? Claro que los hay. Además, algunos de los que se mantienen, y te puedo poner anécdotas, los que están más aislados, algunos son peligrosos. Quiere decir, el que se acerca se lo cargan. Te puedo poner ejemplos de ello. Primero, el interés, si tú quieres realmente captar lo que es la realidad humana como especie, no puedes quedarte en lo exótico de un grupo humano, ni siquiera de un continente. Tienes que ir a buscar aquello común, el común denominador, a nivel biológico y a nivel cultural, que nos unifica a todos como Homo sapiens. Y claro, eso no lo puedes hacer en un continente, lo tienes que hacer en todos los continentes. Y es por ello que yo, primero, mientras era estudiante, intenté visitar Europa, incluyendo en aquel momento la Unión Soviética, a la que me fui en coche, visité todo. Estudié en Alemania, etcétera, y visité toda Europa, pero una vez ya que empecé a tomar el rol de antropólogo en serio, me hice un panorama, una especie de cronograma vital, en el que yo primero iba a estudiar África, luego sudeste asiático, muy importante, Asia, luego el Pacífico y finalmente lo que estoy haciendo ahora, que es el continente americano, para precisamente encontrar aquello que nos une a todos, y es precisamente el objeto de esta exposición, que trata de universales de la cultura. Claro. Es decir, no, porque la antropología se había quedado en lo exótico. Esto solamente es típico de estos que son caníbales. No. Vamos a ver qué es... ¿Y qué es lo que tenemos en común los humanos? O sea, después de haber visto tantas culturas... Sí. ¿Qué es lo que tenemos en común? Bueno, lo que nos ayuda mucho a entender y que impregna la cultura son las adaptaciones filogenéticas del comportamiento. Es decir, todos tenemos como si habláramos en términos informáticos, todos venimos con un hardware, pero que tiene ya programas metidos, que serían esas preadaptaciones, que sería como la gramática fundamental que compartimos todos los humanos.
y que no necesitamos afortunadamente aprender. Lo que tenemos que aprender es dónde ponemos estas adaptaciones o estas emociones o estas capacidades de aprender. Es decir, para ponerte un ejemplo, todos venimos con la capacidad de aprender una lengua y de hablar una lengua. Ahora, el que aprendamos chino o español depende de dónde caigamos, ¿no? Pero todos tenemos la misma capacidad de tener un lenguaje hablado. Bueno, emociones, segundo punto, son universales. Quiere decir que no... Los celos es una, por ejemplo... Vamos, eso es de lo más... Como además tienes que ser muy cuidadoso, porque si tú dentro de una comunidad le das a uno una cosa delante de otro y a otro no le das, ya tienes un problema con ese individuo. Tienes que ser como muy justo, muy equitativo. Y una de las cosas que, por ejemplo, ahora vengo yo de los Wiwa, que es una comunidad tairona del norte de Colombia, en la Sierra Nevada de Santa Marta, y allí lo que más les gusta es la olla comunitaria. Es decir, todos comen lo mismo y un día todos comparten la comida. Pero, por ejemplo, ¿la pareja es un concepto cultural en el sentido de las personas somos monógamas, por ejemplo? No, eso no es un universal. Tenemos la tendencia a formar relaciones de pareja, pero se formalizan según modelos culturales diferentes. O sea, todos formamos familias, pero lo que no hay un universal que diga que sea una familia monógama. No, eso no eso es típico de la sociedad occidental y de otras sociedades. Estadísticamente es mucho más frecuente la poliginia, y es extraordinariamente anecdótico y raro la poliandria, es decir, una mujer que comparta más de un marido, por ejemplo, dos. Esto es una rareza que aparece por ejemplo, en el Himalaya, por una escasez de mujeres, y suelen ser dos hermanos a los que la familia proporciona una esposa. Tiene sentido porque realmente hay más mujeres que hombres. Y genéticamente, pues no hay pocos celos, porque si somos hermanos, qué mala que sean tuyos que míos, porque compartimos un montón de genes. Pero un problema que veo yo en las culturas, en las tribus, es la endogamia. ¿Cómo se resuelve el problema de la endogamia? Muy bien. Has hecho una pregunta muy interesante. Las tribus, fíjate, lo han hecho bien porque si no lo hubieran hecho bien habrían desaparecido. Y nosotros ahora estamos en un momento crucial que o lo hacemos bien o desaparecemos no solo como occidente, sino como especie. Pero bueno, eso es otro problema. La monogamia evidentemente es un aspecto negativo de la evolución humana, que se ha producido en momentos, por ejemplo, de aislamiento durante las glaciaciones, grupos humanos, campamentos quedaban aislados, por ejemplo, por las glaciaciones. Y eso da lugar a, más que un fenómeno biológico, a un fenómeno estadístico, que es la deriva genética. Es decir, que caracteres que se habían seleccionado por la selección natural, por presentar alguna ventaja para la especie, se pierden. ¿Por qué? Porque hay menos de 100 individuos, porque el tamaño de una población no es lo que importa, lo que empaña es el tamaño reproductivo de la población. Si es menor de 100, corremos el riesgo de deriva genética, se pierden cosas. Y si encima cruzas individuos muy cercanos genéticamente, por ejemplo, piensa en nuestra propia religión, si un individuo se quiere casar con una sobrina o viceversa, claro, o con un primo hermano, hay que pedir una bula, porque aquello no está bien. Mucho se hacía por razones económicas de juntar herencias. Bueno, pues las tribus lo resuelven, para no enredarme demasiado, las tribus lo resuelven con una regla que viene a decir que hay que tener una endogamia de tribu, pero una exogamia de clan, es decir, familiar. Es decir, si tú eres un masái, se verá bien que te cases con una masái. No te cases con una datoga, que son enemigos, por ejemplo, ni con pero otro. ¿Cómo se hace desde el punto de vista práctico? Yo tengo que ir a la tribu de al lado. Claro. Tengo que intercambiar. Entonces luego hay una endogamia de tribu, pero una exogamia de clan. Es decir, que me prohíben casarme con un miembro de mi propia estirpe. Y normalmente en las sociedades tradicionales, la familia busca pareja a sus hijos. Te puedo poner un ejemplo con los Hamar. Tenemos un documental que todavía no lo hemos estrenado, de un chico que era un amigo mío porque era universitario, pero era un Hamar, y me invita a la fiesta de su puesta de largo, podemos decir, de su paso a hombre, en el que hay una ceremonia, le cortan el pelo, tiene que pasar encima de las vacas y además le van a entregar a la que va a ser su futura esposa. Y yo le digo, hombre, tú un universitario, ¿no te da miedo que te busquen una chica que luego no te gusta o que es tonta o antipática o tal? Dice, no, mi familia conoce a todas las mejores familias de toda mi tribu, que en este caso eran los Hamar, y sabe mucho mejor y elegirá mucho mejor que yo. ¿El enamoramiento existe?
Pero luego esas parejas curiosamente suelen funcionar muy bien. Quiere decir que ellos ponen como lo mejor de sí mismos. Y luego, como te decía, la mayor parte de estas sociedades, por ejemplo, africanas, son poligínicas, pues entonces incorporan, y no es que el marido diga, anda, me gusta esa chavala y ahora me caso con ella, no, a lo mejor es la mujer la que le dice, oye, esa chica me parece muy buena y debíamos incorporarla a la familia y casarnos con ella, porque se casan todos. Y hemos investigado precisamente la satisfacción conyugal en familias poligínicas, también en familias monógamas, y hemos visto pues que eso funciona. Sobre todo funciona cuando el hombre es buena persona. Entonces, todas las mujeres, no hay celos, no hay rivalidades, y hay unas reglas que te puedo contar muy detalladamente para que aquello funcione. Pero cuando el marido pues es un fresco, un egoísta, pues claro, están descontentas las esposas. Y después, ¿y la violencia? ¿Es algo natural? ¿Cómo surge la violencia? Bueno, diría más, la guerra, aunque sea tribal. Bueno, tenemos que distinguir dos tipos de violencia. Una entre grupos distintos, por ejemplo, grupos étnicos o tribus rivales, y esto es muy frecuente. Y en cambio la violencia, y no podemos llegar a llamar guerras porque suelen ser hostilidades, quiere decir, robo de vacas, a veces robo de mujeres, entre grupos que rivalizan por los recursos, como lo que vemos a nivel actual, pero en pequeño. Es decir, lo que está pasando en Rusia y Ucrania no es otra cosa que una lucha por los recursos, ¿no? Bueno, pues esto a nivel tribal se produce a pequeña escala. Pero en cambio la violencia dentro del grupo es mucho más rara, porque hay un control social grande, y quiere decir, es como el Código Penal, tú no puedes ni matar al vecino ni pegar a nadie, porque el propio grupo controla, porque defiende al grupo, y dentro de las reglas de defensa del grupo está que no haya violencia dentro de ella, y si hay problemas se resuelven. Es muy interesante porque esto nos lleva a la comparación de los podemos decir códigos penales nativos indígenas frente a los a veces que existen por encima dentro de las naciones en las que habitan. Por ejemplo, el código de los indios Cuna, que vengo ahora de visitar en Panamá, o de los Emberá también en Panamá y Colombia, o los Huevo, no coincide efectivamente con el código de Panamá ni con el código leyes, penal. De alguna forma tienen leyes no escritas. No, sí, son de tradición oral, pero que regulan el comportamiento, y en realidad todos los códigos coinciden en lo mismo, porque la tendencia humana es la misma desde nuestros orígenes, que robar, matar, coger la mujer del vecino. Y, por ejemplo, ¿qué son valores universales? Por ejemplo, las relaciones familiares próximas. Claro. Eso creo que está prohibido. La familia sería uno de los valores que normalmente, además, de alguna manera, unifican lo que es la organización de las sociedades tribales, que están basadas en clanes, no en vano. Claro. Pero ¿cómo se puede preservar? Ahora mismo la influencia, o sea, ahora tú no puedes evitar que te llegue coches, te lleguen todo tipo de influencia occidental. ¿Eso cómo se preserva? Bueno, precisamente es muy interesante la pregunta, porque has dado en la filosofía. Bueno, yo colaboré y el rector tuvo un gran papel en nuestra universidad en crear el grado de antropología, que es lo único que hemos incorporado, pero yo esforcé, y me fue curiosamente por necesidades de política interna de la universidad, en crear el doctorado en antropología, y llevamos haciendo doctores hace 40 años. Y después conseguí, después de mucho trabajo, porque no todos los equipos estaban en disposición de hacerlo, crear el máster de Antropología Aplicada a Salud y Desarrollo Comunitario. Y finalmente ya tenemos el grado. Bueno, pues la filosofía de este máster, y ahora nos han pedido en Panamá precisamente crear una escuela de doctorado en Panamá que no tienen, y al mismo tiempo las bases de la antropología de Panamá, un reto precioso. Bueno, pues la filosofía de este máster que yo quiero de alguna manera sacar de la Universidad de Salamanca es ayudar a estas poblaciones indígenas, que ahora se llaman los pueblos originarios, a modernizarse, y el máster es de desarrollo junto con salud, pero ayudándoles a preservar su identidad cultural y sus valores tradicionales.
Y viceversa, decir a nuestra sociedad qué valores todavía tienen mucho sentido y son profundamente humanos en esas sociedades tradicionales y que nosotros, ojo, estamos perdiendo. Pero, por ejemplo, a ellos les llega ropa, Sí. y eso acaban usando la ropa occidental. Unos sí, otros no. O sea, por ejemplo, los Wiwa del grupo Tairona, te puedo luego enseñar algunas fotos, van como con túnicas, como una especie de uniforme tribal. Todos van con túnicas blancas, pantalones blancos. Las mujeres a veces llevan un trapo rojo, pero eso es todo. Y todos van iguales. Y utilizan herramientas, artilugios occidentales. Sí, claro, que además, porque la mayoría de los grupos, quedan muy pocos grupos, y precisamente yo en el intento de buscar grupos todavía no contaminados culturalmente, pues me voy al Amazonas, me voy al Gran Chaco a buscar a cazadores recolectores como son los ayoreo, al norte de Paraguay, o me voy al Ecuador, que hay todavía tribus que están no contactadas. Y es curioso, por ejemplo, de esos grupos como son los ayoreo y estos otros grupos de Ecuador, hay unos que se han pasado, podemos decir, a la civilización decididamente, ya no cazan, se acabó la recolección, viven además muy inteligentemente de las ONGs, que les encanta ayudar a esas poblaciones, y les hacen pozos, luego alquilan los terrenos que les da el gobierno, etcétera, etcétera, pero están perdiendo su cultura, lo cual es terrible. Y algunos, por ejemplo, en Estados Unidos, en la zona de Arizona, que son los Tohono O'odham, y sus vecinos que viven en México, se llaman los indios Pima, bueno, pues mientras que los indios Pima viven de manera tradicional muy saludablemente, los Tohono O'odham reciben una subvención de los Estados Unidos, un poco por la mala conciencia de que los han puesto en una reserva, tienen seguridad social y un sueldo. Ya no recoge, no caza, pues no les hace falta, van al supermercado, consecuencia, salud cero. Chicos de 20 y tantos años, obesos con una obesidad y alcohólicos. Sí, pero sobre todo la obesidad, a veces el alcoholismo también, pero en este caso es la obesidad, porque van al supermercado y se comen todo lo más rico que es o grasa o dulce y encima no hacen ejercicio, por tanto, horrible. Y en las tribus estas más perdidas, ¿cómo se enseña? ¿Hay escuelas? No hay escuelas, la escuela es la vida. Entonces, bueno, lo que te contaba, en el Paraguay hay un grupo de ayoreo que están dos bandas, y cuando han ido a contactarlos con ayoreo para poder hablar con ellos, con flechas han cargado a los propios ayoreos que iban de intérpretes, y se han ido otra vez porque no quieren el contacto. En Ecuador hay un grupo que el último contacto mataron a 5 o 6 misioneros allí, en el intento de contactar, mientras que los otros están con móvil y con escuelas y han aceptado la civilización. Y los que en Sentinel, que yo estaba allí y todavía estoy esperando el permiso en el Golfo de Bengala, que pertenece a la India, hay una isla que se llama Sentinel y otra que se llama Little Andaman. Ahí todavía hay individuos que viven de la pesca, de la pequeña caza que haya en su lugar, de la recolección, y no sé si porque no se puede entrar allí. Llegas allí y te tiran flechas. Y el gobierno además no da permiso para ir allí. Un periodista que se metió allí se lo cargaron a un fotógrafo, no sé si recuerdas. Y otro aspecto que yo creo que también es universal es la creencia en el más allá. Ese también es universal, ¿no? Sí. Todas las tribus creen con matices, pero parece que con la realidad humana, al cobrar en nuestra evolución el concepto la categoría de conciencia, es decir, de ser conscientes de nuestra propia identidad personal, parece que como una tendencia universal nos resistimos a dejar de existir. Entonces, bueno, no sé si tenemos un más allá o nos lo creamos, pero me da igual, lo vamos a ver cuando todos tenemos, pero todos. Después, otra cosa es, creo que se llama la cosmogenia, o sea, la creencia, todo el mundo tiene leyendas de cómo se ha creado el mundo. También, ¿no? es decir, el ser humano se plantea cuestiones, se hace preguntas para las que evidentemente no hay una respuesta objetiva. Es decir, mismo lo del Big Bang nuestro, pues bueno, te lo tienes que creer igual que te crees otro mito, ¿no? Porque a ver quién bueno, yo conoce. ahí lo discutiría porque tengo fundamento. Porque tú tienes fundamento. Sí. Yo no tengo fundamentos físicos para... O sea, puedo estar de acuerdo, aceptarlo, pero para ello, bueno, entonces tú imagínate culturas que no tienen escuela ni tienen asignaturas de física ni matemáticas, ¿cómo van a responder a esa pregunta? Entonces, evidentemente, todas crean mitos originarios que luego pues se transforman, leyendas, que de alguna manera dan respuesta a esas preguntas
de las cuales sin respuesta parece que es difícil vivir. O sea, que son tribus totalmente desconectadas entre sí, pero y sin embargo tienen este tipo de creencias que son como universales, ¿no? Claro, y precisamente, bueno, pues el propio Lévi-Strauss se dedicó gran parte a estudiar los mitos. Mi maestro Luis Cencillo tiene 2 libros magníficos sobre mito, semántica y realidad, recogiendo mitologemas de todos los continentes, de todas las etapas, y claro, eso es fascinante porque de alguna manera es la creatividad humana para dar respuesta a algo que no tiene respuesta objetiva. Y entonces surgen esos mitos que decía, son ideas tan antiguas como el tiempo, decían los griegos, que que no podemos alcanzar ni con la cúspide de la mente, decían. Y desde el punto de vista práctico, sí. ¿Tú cómo contactas con ellos? Es decir, por ejemplo, el idioma. Bueno, ¿Cómo se resuelve ese tipo de problemas? Bueno, sí. Problemas prácticos. Problemas prácticos. Bueno, yo al principio, mi primer grupo humano que trabajé, que tiene la lengua herero, que eran los Himba, pues empecé a estudiarlo y me vino muy bien porque piensa que mi tarjeta de visita es la de médico. Yo no voy allí diciendo ni soy antropólogo, que les costaría trabajo entender, ni soy cineasta. Entonces, soy médico. Y eso todo el mundo lo agradece, te piden ayuda, y si no lo necesitan, no te la piden, pero están muy contentos de recibirte. Y lo que me estabas preguntando... El idioma. El idioma. Bueno, entonces, claro, hay sitios donde evidentemente tienes que tener lo que llamamos un informante clave. Y es muy importante que encuentres la persona adecuada, que suele ser una persona de prestigio de la tribu, que además del idioma de la misma, por alguna razón conoce alguno de tus idiomas, inglés, alemán, francés o portugués o la lengua que sea. A veces es un miembro de la tribu que ha sido a lo mejor catequizado por los misioneros y sabe una lengua occidental. O a veces es un miembro de la tribu que por alguna razón, o hay un mestizo. Por ejemplo, entre los Himba había un mestizo cuyo padre era portugués y la madre era Himba, y él hablaba portugués, lo cual ya tenía un miembro de la tribu, medio tribu, pero que hablan 2 lenguas cercanas. Ahora en América tengo la suerte de que muchos de los grupos hablan o español o portugués, que lo entendemos perfectamente. Y al menos los líderes suelen saber el español, más o menos. Y entonces ellos son los traductores con el resto de la tribu, con los jóvenes y con las mujeres, con los que no saben la lengua. Y después, para quedarte, para residir, ¿dónde te quedas? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Normalmente yo llevo mi tienda de campaña, que es mi casa, y es donde mejor me encuentro porque es al mismo tiempo mosquitera, tranquilidad. Ahora en América, precisamente por confraternizar más y recibir la hospitalidad, me he quedado dentro de sus cabañas. Horrible, porque te comen los mosquitos y si no la chinches. No sé todavía lo que me ha picado, pero todavía me sigo rascando, ¿sabes? Entonces, los insectos son terribles. Entonces, o si llevas una hamaca, porque allí se duerme normalmente en hamacas, sobre todo en esta zona de Colombia y Panamá, tienes que llevarla con mosquitera. Pero llevar tu propia hamaca, porque la que me dejaron debía tener chinches y lo he pasado fatal. Entonces, sí te puedes quedar dentro de la... Y luego tienen una enfermedad terrible. Mi especialidad es medicina tropical, que es la enfermedad de Chagas. Y estamos en un proyecto ahora de salud materno-infantil para protegerles. Que ese es otro problema, porque culturalmente después el contacto son las enfermedades. Claro. ¿Cómo prevés no cogerla y a su vez no transmitirla? Bueno, esa es mi especialidad. Precisamente la estudié en Alemania, que es medicina tropical, porque la especialidad de enfermedades infecciosas y parasitología, que son las más frecuentes en estas sociedades que suelen estar en zonas tropicales o subtropicales. Entonces, bueno, protejo a mi equipo y me protejo a mí mismo, aunque alguna vez he sido un poco arriesgado, y de hecho pues he sufrido malaria. No mi equipo, les di a todos el tratamiento y yo cogí el paquete, que es un poco tóxico, y dije, bueno, si la cojo me lo tomo de golpe, y efectivamente me lo tuve que tomar de golpe, ¿no? Pero me curé. Y la esquistosomiasis también es otra patología que sufrí, pero evidentemente hay veces que tenemos vacuna y hay veces que no tenemos vacuna, entonces hay que llevar los tratamientos antibióticos, antimaláricos, etcétera, según la zona en la que vayamos. Y luego llevamos ayuda de salud médica, incluso con una cirugía no muy complicada, a las zonas donde visitamos, y eso nos permite de alguna manera compensar la ayuda que nos dan en forma de información, etcétera. Y por
ir acabando y citar, yo quiero que elijas 2 tribus de las que has visitado, yo te las puedo decir algunas de las que yo he visto, sí, que nos alejen más de lo que es nuestro mundo occidental, algo que nos lleve más a lo más primitivo. Lo más primitivo. Pues muy bien, desde luego lo más primitivo está en el Pacífico y concretamente en Irian Jaya, Papúa Nueva Guinea, la isla de Papúa, donde viven, pueden cazar algo y recoger algo, pero ya son horticultores, es decir, agricultores muy primitivos, sobre todo de taro y mandioca y tubérculos, ¿verdad? Y esta gente realmente viven en el Neolítico. Han entrado en contacto muy recientemente a través de los misioneros, de los cuales han recibido, por ejemplo, herramientas, hachas, porque yo he estado todavía allí y he visto, y tengo en el museo las tenéis, hachas neolíticas. Y además que son tan valiosas que no solo son unos útiles prácticos, sino que sirven como moneda. De modo que pues un joven para casarse al suegro le tiene que dar una de estas hachas pulimentadas, etcétera. Entonces, esto es quizá lo más... Van desnudos, los hombres llevan el estuche peneano, las mujeres cubren los genitales con un pequeño faldellín de hojas y tienen formas pues muy rudimentarias de existencia, con una hostilidad constante frente a los vecinos, que son de la misma etnia, pero con los que tienen una competencia terrible, entre otras cosas porque una de las adaptaciones filogenéticas que yo estoy ahora documentando es la de quedarte con lo que no es tuyo. Los alemanes dicen una frase que a mí me impresionó mucho, que dicen: Vertrauen ist gut, aber Control ist besser. La confianza es buena, pero el control es mejor, porque si no se queda alguien por medio. Bueno, pues yo me he encontrado con que los ganaderos siempre están protegiendo las vacas porque se las roban. Bueno, pues allí roban mujeres. Y entonces están todo el tiempo en hostilidades con los vecinos y tienen unas creencias también muy, muy, muy primitivas, pero tienen el sentimiento de pérdida de los seres queridos, por tanto guardan el luto. Y ahora, para ponerte un ejemplo, que lo podéis ver en el museo, ¿cómo puede expresar el luto una población que no tiene ropa? Ni se pueden poner ni de negro. Por ejemplo, los chinos se ponen de blanco, otros de negro, otros se quitan los collares. ¿Esta gente qué hacen? Bueno, pues muy interesante. Tenéis unos cortadedos en la exposición con los que cuando alguien pierde un ser querido, ¡pum!, se corta una falange del dedo. Eso. O sea, fíjate qué diferencia de entender el mundo de nosotros. Los Dani. Los Dani, exactamente. Bueno, pues la señora con la que yo estaba hablando y adquirí el cortadedos y demás, puede conseguir adquirirlo. Y le dije, bueno, y cuando ya, porque le veía, digo, cuando ya no te quedan falanges, porque además los hombres están falleciendo porque al luchar con el enemigo los matan o demás. Hay infanticidio de niñas todavía, fíjate, cuando, claro, como lo que valen son los hombres para defender al grupo y luego las mujeres prefieren robárselas al enemigo para que no te las roben a ti. Entonces la mujer me decía, pues no hay ningún problema. Y entonces me enseñaba la oreja, que la tenía también cortada. Es decir, cuando no les quedan dedos se cortan los pabellones auriculares. Y este pueblo también me llama la atención. Esto que guardan celosamente su virilidad viviendo en cabañas separadas los hombres de las mujeres. Sí, bueno, hay en realidad en muchas de las sociedades tradicionales hay dos sociedades que realmente se juntan poco para procrear y poco más, pero comen separados, a veces duermen separados y cuando, por ejemplo, me acuerdo en las Islas Salomón, sí, en Walaita, un grupo que se llama ahora no me acuerdo muy bien, pero la isla es los Cuayos, se llaman, la tribu, se llaman los Cuayos. Pues estos tienen casa de hombres, casa de mujeres, y sobre todo la menstruación está vista con una gran precaución porque según ellos contamina, igual que había creencias en España de que se cortaba la mayonesa y una serie de cosas. Pues ahí las mujeres pasan a unas casas durante ese periodo y si se mezclaran con los hombres, estos tienen que purificarse y para eso hay que hacer rituales matando cerdos, lo cual es carísimo y les pone muy triste. Bueno, pues unos misioneros americanos hicieron un hospital en una sala poniendo hombres y mujeres. El caso es que iban las mujeres, los hombres no iban nunca, porque claro, tenían miedo a contaminarse con alguna de las mujeres. Y
E incluso había doctores que eran mujeres. Claro, si conoces la cultura de un grupo, lo arreglas y haces 2 naves más pequeñas, una para hombres y otra para mujeres. Entonces los hombres irán allí. Y las mujeres son como más honestas, éticamente, ¿no? Por ejemplo, en África, en República Centroafricana, un obispo africano, pero español, que es Jesús Aguirre, fundó una antigua leprosería y que ahora la lepra ya está muy dominada, pero en cambio el SIDA no. Y entonces lo convirtió en un centro de referencia para el tratamiento del SIDA. Bueno, fíjate que 500 mujeres censadas y no llegaba a 10 individuos masculinos, varones censados. Es decir, ocultan la enfermedad. Es decir, la mujer es como más honesta, más... Bueno, eso es otra realidad. Y la mujer es como más apegada a su casa. De hecho, el cerebro del hombre y el de la mujer no son lo mismo, son distintos, aunque compartimos muchas cosas como es nuestro cuerpo, excepto los genitales y los caracteres sexuales secundarios, pero el resto es lo mismo. Pues nada, oye, pues ha sido un placer contar contigo y bueno, de estas personas que tienen la oportunidad de ver el mundo que normalmente no vemos. Y hoy leía, curiosamente, para acabar, leía una entrevista a un antropólogo, sí, y que se llama Joseph, lo acabo de leer hace un rato, no me acuerdo el nombre ahora mismo, pero decía una cosa, Joseph Henrich, sí, y hacía un comentario que decía que realmente la cultura rara es la nuestra, la occidental, la que se ha impuesto por lo alejado que estamos de estos valores universales. Sí, hay un libro que no me acuerdo del título, pero si te interesa ya te lo pasaré, que da el nombre como de una tribu y empieza a contar cosas raras y al final te das cuenta que somos nosotros. Dice, es una cultura que se mete los pies en unos recipientes que hacen mucho daño. Son los zapatos, ¿no? Entonces, las mujeres los llevan de una manera que no se puede caminar, que son los zapatos de aguja, de tacón. O sea, que al final ¿no? Lo que hemos triunfado hemos sido los raros, de alguna manera. Sí, pero evidentemente pagamos... te voy a decir una cosa, en la cultura es antropógena, es decir, es algo muy valioso que nos hace humanos en el sentido profundo de la palabra. Es decir, animales superiores con creencias en el más allá, trascendencia, valores éticos, justicia, códigos... Pero la cultura también es patógena, es decir, nos enferma. Y nosotros estamos pagando un precio altísimo, y ahora te lo digo como médico, en forma no solo de enfermedades crónicas como obesidad y lo que llamamos los síndromes culturales, anorexia, bulimia y sobre todo enfermedades mentales. Frente a estas sociedades de pequeña escala, grupos humanos que pueden tener enfermedades infecciosas, no enfermedades crónicas, prácticamente. Jóvenes. Sí, pero por enfermedades o por accidentes de caza o porque tienen un desgaste, porque tienen una vida activa, y luego infecciones que no tienen controladas. Que decir, una peritonitis, un individuo se asocia, una apendicitis que aquí no tiene ningún problema, allí se mueren, ¿no? O una infección no controlada. Pero lo que te decía, la cultura puede ser patógena, y nosotros estamos pagando un precio muy alto en forma de suicidio, enfermedad mental. Habíamos dicho que en la historia hemos pasado por el Paleolítico, el Neolítico, y nosotros estamos ahora, parece, en nuestra cultura, en el Ansiolítico. Es decir, estamos en manos de los psiquiatras, de los psicólogos, para tratar las enfermedades mentales, y en muchos casos, que esto no sale en la prensa, sale la violencia de género, pero no salen cuántos jóvenes y cuánta gente se suicida, pues sí, porque parece que lo tapamos. Ya empiezan a salir 4.000 personas al menos al año, brutal, en España, que es 4 veces más que mueren en accidente de tráfico. Y nosotros estamos en una línea de investigación en el departamento ahora, en el doctorado, que es la epidemiología cultural. Es decir, ver esas estadísticas no estadísticamente, sin más, sino epidemiológicamente, buscando las razones que suelen ser culturales por las que enfermamos. Y ahí están los síndromes culturales propios, y cada cultura genera unas patologías. Voy a hacerte una pregunta final. Sí, ¿El Guillermo, estrés existe en esta cultura? Existe, pero en mucha menor medida que en las nuestras. Es decir, existen cuando, por ejemplo, les quitan el territorio. Por ejemplo, en Brasil, los indios que les están metiendo allí a los mineros, deforestándoles. Entonces sí, les creas un estrés. Pero cuando están en las condiciones no alteradas de su territorio y no hay ninguna cosa como puede ser una hambruna causada por exceso de lluvia o por sequía excesiva, la gente no suele... Bueno, para que te hagas una idea, cuando estudias la lengua de estos grupos, no tienen el término estrés.
O sea, cuando no tienes la categoría de estrés expresada en una palabra, quiere decir que no debe ser muy importante. ¿Y el suicidio? Es anecdótico. Existe en alguna sociedad, por ejemplo, en la isla de Palawan, hay un grupo que parece, y habría que investigarlo, que hay una frecuencia de suicidio, pero son en sociedades que, y yo no he investigado este tema, pero es anecdótico. Te puedo decir que había una zona en Panamá que voy a volver, investigaré, donde me han hablado de tasas de suicidio, no sé si entre los Kuna, en alguna isla, y luego en Palawan, que son filipinos. Y la última pregunta, para estudiar sí, en Guillermo, Salamanca antropología, sí. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que tener el corte de nota, que no sé ahora mismo en cuál está. Es como un notable, que decir, no es ni muy difícil, pero tampoco es una de las carreras. Y sí, algunos no pueden entrar porque les piden un nivel de inglés relativamente, no me acuerdo cómo se llama. Pero es un graduado, es decir, se estudia directamente antropología, sí. No como parte de la filosofía, sino existe ya el graduado en Afortunadamente ya tenemos, y posiblemente sea el mejor grado de España, y me atrevería a decir de Europa, porque, como te decía al principio, la antropología europea ha estado muy sesgada por la dimensión de la cultura y por lo exótico, apartándonos de aquello que es el común denominador. ¿Por qué? Porque no han estudiado biología. Y los británicos, grandes antropólogos, dicen, no, la biología no nos aporta prácticamente nada. Un estudio multidisciplinar. Exacto. Entonces, los estudiantes nuestros tienen que estudiar biología, evolución humana, tienen que estudiar, por supuesto, cultura, historia, lingüística y todas las dimensiones de la cultura, economía, política, arte, etcétera, y las técnicas de investigación que los antropólogos utilizamos para nuestro trabajo de campo y avanzar en el conocimiento. Pues nada. Entonces son 4 años, es un grado precioso que luego se puede continuar con un año más, que es el máster de antropología aplicada, porque queremos que los antropólogos ayuden a nuestra sociedad y a otras sociedades a mejorar, a solucionar problemas contemporáneos, y en tanto que expertos en la cultura podemos ser muy eficaces en la empresa, en la agricultura, en la ganadería y por supuesto en la salud, en nuestra sociedad y a nivel de salud global en otras sociedades que tienen problemas, y los antropólogos podemos ser muy eficaces. Pues nada, por invitar a los oyentes, lo que dijimos al principio, a tu estupenda exposición que se está celebrando en la Hospedería Fonseca de Salamanca, está hasta las 8:30 de la tarde, prácticamente todos los días abierta, y después encima el que tenga más interés puede ir a un museo que tú tienes, que es el MAGA, que está en San Cristóbal de la Cuesta. Exactamente, sí. Y allí tenemos en este museo todos los fondos, y allí tenemos un proyecto con la Universidad de Innovación Educativa donde van los estudiantes a hacer prácticas. Esta mañana he tenido una práctica de una alumna de patrimonio que ha solicitado hacer sus prácticas del máster en el museo, lo cual es una buena ayuda, y tenéis ahí el museo. En la exposición también tenéis 3 salas de proyección de documentales, cosas inéditas que no están en televisión española. En televisión española, además de la serie que tú comentabas, donde yo he cedido los derechos, porque se trata de algo que hay que dar a la sociedad, porque creo que debemos aprender de estas sociedades, no solo los últimos indígenas, sino los últimos africanos, que fue la primera serie. Por tanto, tenéis 2 series y prácticamente están ahí la mayoría de los libres, de los documentales. No hay ningún problema en hacer allá. Pues muchas gracias y esperamos contar contigo en otras ocasiones. Con mucho gusto, Guillermo, y gracias por vuestro interés y la atención que prestáis a esta dimensión de la ciencia que es la antropología. Muy bien, muchas gracias. Eureka, tu programa de divulgación científica. Destapamos los interrogantes que más te interesan. Eureka, los jueves a las 10 de la noche. Y en reposición, los sábados a las 8 de la tarde y los lunes a las 10 de la mañana. Eureka, el programa de divulgación científica de Radio Universidad de Salamanca. La ciencia, una búsqueda permanente por comprender el universo y todo lo que hay en él. Dirigido por Guillermo Sánchez.